No usaba mi anillo de bodas en el trabajo porque no quería que supieran que era casada. Mi esposo se enteró y está pidiendo el divorcio. ¿Cómo puede hacerme esto? Cuando me casé con Javier, sentí que había ganado la lotería. No la del dinero, sino la de la vida. Él es profesor de historia, un hombre cuya bondad es tan natural como su respiración. Es tranquilo, inteligente y me mira como si yo fuera la única persona en la habitación. Durante nuestros 3 años de matrimonio, ha sido mi refugio, mi lugar seguro. Nuestra vida era encantadora. Fines de semana en mercadillos de antigüedades, noches de vino y documentales, la comodidad de saber que al final del día, él estaría allí. Pero hay 2 versiones de mí. Está la Laura de Javier, la que ama los domingos perezosos y colecciona tazas de cerámica. Y luego está la Laura de la oficina. Soy consultora en una firma financiera, un ambiente agresivo, rápido y lleno de egos enormes. Para sobrevivir allí, y no digamos ya para triunfar, tienes que ser un tiburón. Tienes que ser dura, ambiciosa y, sobre todo, tienes que ser vista como alguien que está 100% en el juego. Poco después de la boda, empecé a notar un cambio sutil en la oficina. Fue casi imperceptible, pero estaba ahí. Mis compañeros masculinos empezaron a hacerme preguntas sobre la vida de casada. Mi jefe, al asignarme un proyecto, hizo un comentario, en broma, sobre que ahora tendría que pedir permiso para trabajar hasta tarde. De repente, mi anillo de boda se sentía menos como un símbolo de mi amor por Javier y más como una etiqueta. Una etiqueta que decía, probablemente quiera tener hijos pronto, su prioridad ya no es el trabajo, no la incluyas en el viaje de negocios a Hong Kong, seguro que prefiere quedarse en casa. Me entró el pánico. Amaba mi vida con Javier, pero también amaba mi carrera. Había trabajado demasiado duro para llegar a donde estaba como para que un círculo de oro en mi dedo me pusiera en una vía lenta, profesional. Sentía que me estaban obligando a elegir, que la Laura de Javier estaba canibalizando a la Laura de la oficina. Y me negué a aceptarlo. Fue entonces cuando empecé a hacerlo. No fue una decisión premeditada, fría y calculada. Fue más bien un impulso, un acto de autopreservación. Una mañana, sentada en mi coche en el parking de la oficina, miré mi anillo. Era precioso, el símbolo de mi felicidad. Pero en ese edificio, se sentía como un ancla. Así que me lo quité. Lo deslicé de mi dedo y lo guardé en un pequeño bolsillo con cremallera de mi bolso. Al entrar en la oficina ese día, me sentí más ligera. Me sentí como yo misma otra vez. La Laura que era valorada por su mente y su ambición, no definida por su estado civil. Y decidí seguir haciéndolo. Cada mañana, me quitaba el anillo. Cada tarde, me lo volvía a poner. Era mi pequeño secreto, mi forma de mantener mis 2 mundos separados y de dar a cada versión de mí misma el espacio que necesitaba para prosperar. No le dije nada a Javier. ¿Cómo podría? Él, en su mundo de certezas y bondad, nunca entendería el juego sutil y venenoso que yo tenía que jugar cada día. Contárselo solo le preocuparía y le haría sentir que nuestro matrimonio era algo de lo que yo me avergonzaba. Y no era eso, para nada. Era todo lo contrario, lo estaba protegiendo. Mi pequeño ritual matutino se convirtió en una segunda naturaleza. El clic de la cremallera de mi bolso era como un interruptor que me permitía pasar de un rol a otro. Y, como había predicho, funcionó. En la oficina, volví a ser simplemente Laura. La percepción a mi alrededor cambió. Volvieron a invitarme a las copas improvisadas de los viernes, donde se cerraban tratos informales. Empezaron a considerarme de nuevo para los proyectos de alto perfil. La tentación no fue un hombre, ni siquiera una oportunidad concreta. Fue la sensación embriagadora de tenerlo todo. Podía llegar a casa y sumergirme en la calidez y la seguridad de mi vida con Javier, hablar de libros y planear el fin de semana. Y al día siguiente, podía entrar en la sala de juntas y ser una competidora feroz, igual a cualquier hombre de la sala, sin el asterisco invisible de «casada» junto a mi nombre. Me sentía como si hubiera encontrado un truco para el sistema, una forma de vivir 2 vidas perfectas en paralelo. Por supuesto, mantener esas 2 vidas separadas requería una gestión cuidadosa. La empresa organizó un retiro de fin de semana en un viñedo. Era un evento clave para el networking. No podía no ir. A Javier le dije que era una conferencia obligatoria. Técnicamente, no era una mentira. Pero omití el detalle de las catas de vino nocturnas y las fogatas. Mi justificación era un mantra que me repetía constantemente. Esto es necesario para sobrevivir en mi campo. No estoy haciendo nada malo. No estoy coqueteando, no estoy buscando nada. Simplemente estoy presentando una versión de mí misma que me permite competir en igualdad de condiciones. No le estoy mintiendo a Javier, le estoy ahorrando una preocupación que no entendería. Lo hago por nosotros, por el futuro que estamos construyendo. A veces sentía una punzada de culpa.
como cuando Javier me preguntaba por qué no tenía fotos nuestras en mi escritorio. Me gusta mantener mi espacio de trabajo limpio y minimalista, le respondía. O cuando me preguntaba si quería que me recogiera del trabajo para ir a cenar. No, cariño, nunca sé a qué hora voy a salir, no quiero hacerte esperar, le decía, cuando la verdadera razón es que no quería que viera mi mano desnuda. Cada una de estas pequeñas mentiras de omisión era como una pequeña piedra que añadía al muro que separaba mis dos mundos. Pero me convencí de que ese muro era protector, no una prisión. Protegía a Javier de la fealdad de mi mundo profesional, y protegía mi carrera de los prejuicios del mundo. Daniel, un socio senior de la firma, empezó a mostrar un interés especial en mi trabajo. Se convirtió en mi mentor. Me invitaba a almuerzos de trabajo, me pedía mi opinión sobre casos importantes. Era una oportunidad de oro. Una vez, durante un almuerzo, me preguntó si estaba saliendo con alguien. Mi trabajo es mi única relación seria en este momento, respondí con una sonrisa ensayada. La frase me dejó un sabor amargo en la boca, pero la oportunidad era demasiado grande como para dejarla pasar por una formalidad. Me dije a mí misma que no era una traición. Era networking. Era estrategia. Era el precio del éxito. Durante casi 2 años, mi sistema funcionó a la perfección. Mis dos vidas corrían en paralelo, sin cruzarse nunca. Conseguí un ascenso. Me gané el respeto de mis colegas. Y en casa, seguía siendo la esposa cariñosa de un hombre maravilloso que no sospechaba nada. Me había vuelto experta en la compartimentación, una maestra en el arte de cambiar de piel en el asiento de mi coche. El punto de inflexión, el momento en que los cimientos de mi cuidadosa construcción se vinieron abajo, no fue un evento dramático. Fue algo mundano, un pequeño acto de amor por parte de Javier que, irónicamente, lo destrozó todo. Era nuestro 3er aniversario de boda. Yo tenía una cena de trabajo esa noche, una de esas cenas, ineludibles, con un cliente importante de fuera de la ciudad. Daniel, mi mentor, estaría allí. Por supuesto, no llevaba el anillo. Javier lo sabía y, como siempre, fue increíblemente comprensivo. No te preocupes, cariño. Lo celebraremos el fin de semana. Sorpréndelos en la cena. La cena fue en un restaurante elegante en el centro, uno de esos sitios a los que normalmente iríamos Javier y yo para una ocasión especial. El ambiente era profesional, pero relajado. Estábamos cerrando los últimos detalles de un acuerdo importante. Me sentía en la cima del mundo, segura, capaz. Alrededor de las 9 de la noche, vi al jefe de sala acercarse a nuestra mesa. Se inclinó y me susurró, señora, tiene una sorpresa. Mi primer pensamiento fue que la empresa había encargado una botella de champán para celebrar el acuerdo. Pero entonces, detrás del maitre, lo vi. Javier. De pie, con una sonrisa radiante en el rostro, sosteniendo un pequeño ramo de mis flores favoritas, las peonías. El tiempo se detuvo. El sonido del restaurante se desvaneció. Todo lo que pude ver fue su cara de felicidad, la mirada de un hombre profundamente enamorado que había decidido romper su propia rutina para sorprender a su esposa en su aniversario. Y luego, mi mirada bajó a mi mano izquierda, apoyada sobre la mesa. Desnuda, pálida, culpable. El acto no fue una infidelidad, ni una mentira directa. El acto fue ese momento de exposición total. Fue la colisión violenta de mis dos mundos. La Laura de la oficina y la Laura de Javier enfrentadas en la misma habitación, y la mentira que las separaba, expuesta bajo las luces del restaurante. La sonrisa de Javier vaciló cuando vio la confusión en mi rostro. Su mirada siguió la mía, bajando hasta mi mano desnuda. Se quedó mirándola durante 1, 2, 3 segundos. Vi el momento exacto en que lo entendió. No fue un estallido. Fue un desmoronamiento silencioso. La luz de sus ojos se apagó. La sonrisa se borró, reemplazada por una máscara de incredulidad y un dolor tan profundo que me sentí físicamente golpeada. Mis compañeros de mesa, incluido Daniel, miraban la escena, completamente desconcertados. «Laura, ¿conoces a este hombre?», preguntó Daniel. La palabra «Laura», sin el apellido de Javier, la pregunta inocente, todo era parte de la farsa que yo había creado. Javier no dijo nada. No hizo una escena. Simplemente dio un paso atrás, dejó las flores sobre una silla vacía cercana y se dio la vuelta. Y se marchó. Me quedé allí, paralizada. El zumbido del restaurante volvió, más fuerte que antes. Todos en mi mesa me miraban, esperando una explicación que no podía dar. En mi mente, una sola justificación, la más desesperada de todas, gritaba para hacerse oír: no es justo. Él no debería haber venido. Él rompió las reglas. Este era mi espacio. Él ha cruzado la línea. Esto es su culpa. Me excusé de la cena, murmurando algo sobre una emergencia familiar. Dejé a mis colegas, y a mi mentor Daniel, en un estado de total confusión,
con el ramo de peonías de Javier abandonado sobre la silla como una prueba silenciosa de mi crimen. Corrí fuera del restaurante, con el corazón martilleándome. Lo llamé una y otra vez, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. Cuando llegué a casa, el apartamento estaba a oscuras, a excepción de una única lámpara encendida en el salón. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. No se giró cuando entré. Javier, empecé, mi voz temblorosa. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, Laura? Dijo, su voz era un murmullo extrañamente calmado, carente de la calidez que siempre había tenido. Explicarme por qué el hombre que cree que es tu marido aparece en tu cena de aniversario y tu jefe pregunta, ¿conoces a este hombre? ¿O explicarme por qué no llevas el anillo que te puse en el dedo el día que prometiste ser mi esposa? No es lo que parece, dije, recurriendo al cliché más inútil de todos. Es por el trabajo. Es complicado. Es un ambiente muy machista y... Ahórratelo, me interrumpió, girándose por fin para mirarme. Y la expresión de su rostro no era de ira. Era de una decepción tan profunda que me sentí como si me hubiera encogido. He pasado la última hora, mientras volvía a casa, pensando, juntando las piezas. Las conferencias de fin de semana. Las cenas a las que nunca podía ir a recogerte. La falta de fotos nuestras en tu escritorio. No soy estúpido, Laura. Simplemente confiaba en ti. Su calma era mucho peor que los gritos. Era el sonido de algo que se rompía de forma irreparable. Pero es que no he hecho nada malo, insistí, mi voz elevándose con la injusticia que sentía. Nunca te he sido infiel. Esto era solo una estrategia. Una forma de protegerme en un entorno hostil. No tiene nada que ver contigo ni con mi amor por ti. ¿Que no tiene nada que ver conmigo? Repitió, y esta vez su voz se quebró, revelando el inmenso dolor que había bajo la calma. ¿El hecho de que borres mi existencia durante 8 horas al día no tiene nada que ver conmigo? ¿El hecho de que te presentes al mundo como una mujer soltera, disponible, no tiene nada que ver conmigo? ¿El hecho de que has construido una vida entera de la que yo no formo parte no tiene nada que ver conmigo? No es una vida entera, es solo el trabajo, grité, sintiéndome acorralada. Era para protegernos. Para nuestro futuro. No me protejas, exclamó, y el grito me sobresaltó. No me mientas y lo llames protección. Podrías haber hablado conmigo. Podríamos haberlo afrontado juntos. Pero no lo hiciste. ¿Por qué no confiaste en mí para entenderlo? O, lo que es peor, porque la idea de ser solo, Laura, sin mí, te gustaba demasiado. Su acusación me golpeó con la fuerza de la verdad, una verdad que no estaba dispuesta a admitir. Eso no es justo, susurré, recurriendo a mi última línea de defensa. Tú no deberías haber aparecido allí. Rompiste las reglas. Era mi noche de trabajo. Él me miró, y toda la energía pareció abandonarlo. Se pasó una mano por la cara, agotado. Tienes razón, dijo, y por un momento mi corazón dio un vuelco. Rompí tus reglas. Entré en uno de tus compartimentos sin permiso. Y ahora veo lo que había dentro. Hizo una pausa. Y no quiero vivir ahí. No quiero ser el marido al que escondes en un bolsillo de tu bolso cuando no te conviene. Fue a nuestra habitación y empezó a sacar ropa del armario, metiéndola sin cuidado en una bolsa de deporte. ¿Qué haces? Necesito espacio, dijo. Necesito respirar aire que no esté contaminado por esta estrategia tuya. Javier, por favor, no hagas esto, supliqué, las lágrimas corriendo por fin. Fue un error, lo sé, pero podemos arreglarlo. ¿Cómo? Preguntó, deteniéndose para mirarme. ¿Cosiendo el anillo a tu dedo? El problema no es el anillo, Laura. El problema es que te lo quitaste. Y que nunca pensaste que había nada malo en ello. Javier se fue esa noche. La bolsa de deporte se convirtió en varias cajas una semana después. Nuestro apartamento, el refugio que habíamos construido juntos, se convirtió en un territorio dividido. Él se movía por él con la cortesía de un extraño, recogiendo sus libros, sus discos, su mitad de nuestra vida. Cada objeto que empaquetaba se sentía como una acusación. Intenté razonar con él, por supuesto. Le preparé hojas de cálculo mentales, argumentos lógicos que desglosaban porque su reacción era una respuesta emocional desproporcionada a un problema práctico. Mira, Javier, le dije un día, mientras él desmontaba su escritorio. Entiendo tu dolor inicial. Fue un shock. Pero si analizas la situación objetivamente, no ha habido un daño real. Mi estrategia no afectó a nuestra vida doméstica. Nuestras finanzas son más fuertes gracias a mi progreso profesional. No hubo infidelidad. La única variable que ha cambiado es tu conocimiento de mi método. El método en sí mismo era funcional. Él ni siquiera levantó la vista. Mi conocimiento de tu método no es una variable, Laura. Es el puto tablero de juego.
Y resulta que estabas jugando a las damas mientras yo jugaba al ajedrez en un tablero completamente diferente. Su incapacidad para comprender la lógica de mi posición era exasperante. Él estaba atascado en el cómo se sentía, mientras que yo estaba tratando de centrarme en los resultados cuantificables. Nuestra sociedad había prosperado bajo mi estrategia. ¿Por qué el descubrimiento del mecanismo interno tenía que invalidar el éxito del resultado? Mi narrativa se forjó en esa frustración. No era la de una esposa infiel o una mentirosa. Era la de una estratega incomprendida, castigada por ser pragmática en un mundo que insiste en valorar los sentimientos por encima de los resultados. A la gente, a mis amigas, a mi familia, les presenté una versión editada, pero fundamentalmente precisa desde mi punto de vista. Javier y yo teníamos visiones diferentes sobre cómo equilibrar la vida profesional y la personal, explicaba con una calma ensayada. Tomé algunas decisiones para proteger mi carrera en un entorno muy difícil, y él no fue capaz de entender la necesidad de esos compromisos. Su visión del matrimonio era demasiado tradicional, demasiado idealista para el mundo real en el que vivimos. Al final, esa incompatibilidad fue insalvable. En esta versión, yo soy la realista, la que entiende que a veces hay que ensuciarse las manos. Él es el idealista, el que no pudo soportar la complejidad del mundo real. Yo soy la víctima de su rigidez, de su negativa a adaptarse a las duras realidades que yo enfrentaba por los dos. Ahora, él pide el divorcio. Habla de diferencias irreconciliables. Y tiene razón, pero no por los motivos que él cree. La diferencia irreconciliable es que yo veo el matrimonio como una sociedad que requiere decisiones estratégicas a veces desagradables, y él lo ve como un cuento de hadas donde la honestidad absoluta es más importante que el éxito. ¿Cómo puede hacerme esto? No lo entiendo. No desde un punto de vista lógico. Le di resultados. Le di un futuro próspero. Mi único crimen fue ocultarle el proceso. Y por eso, está dispuesto a liquidar toda nuestra empresa. Es una mala decisión de negocio. Y una tragedia personal completamente innecesaria. Comentarios de Reddit. Usuario anónimo 1 dice. Dices que no le mentías, que eran ediciones. Dices que tu secreto era una inversión. Dices que él es idealista. Déjame traducirlo, mentiste repetidamente. Tu secreto era un engaño para tu propio beneficio. Y él no es idealista, simplemente es una persona normal que cree que el matrimonio implica, como mínimo, no borrar la existencia de tu cónyuge para trepar en el trabajo. Tu pragmatismo es solo un nombre elegante para un egoísmo profundo. Respuesta de la OP. Egoísmo, es una palabra muy cargada emocionalmente. Yo lo llamaría, autopreservación estratégica con beneficios mutuos a largo plazo. El mundo corporativo no es un cuento de hadas. A veces hay que tomar decisiones difíciles que la gente fuera de ese mundo no entiende. Mi única culpa fue subestimar su incapacidad para comprender esa realidad. Usuario anónimo 2 dice. La parte más increíble es que sigues pensando que fue la sorpresa de tu marido la que lo arruinó todo. Fue un gesto de amor puro. Apareció en tu mundo de tiburones, con flores, desarmado, solo para celebrar vuestro amor. Y tú, en lugar de verlo como el hermoso gesto que era, lo viste como una violación de las reglas. No es él quien tiene una visión tradicional del matrimonio, eres tú la que tiene una visión transaccional del amor. Respuesta de la OP. Fue un gesto hermoso en el contexto equivocado. Es como llevar un picnic a una reunión de la junta directiva. La intención puede ser buena, pero la ejecución es desastrosa y demuestra una falta de comprensión del entorno. Su gesto no fue el problema fue la colisión de dos mundos que yo trabajaba muy duro por mantener separados por su propio bien. Usuario anónimo 3 dice. Lo que tu marido te dijo sobre el anillo es clave, el problema no es el anillo, el problema es que te lo quitaste. Y que nunca pensaste que había nada malo en ello. Ahí está todo. No se trata del objeto, se trata de la intención. Tu intención era engañar. Y sigues sin verlo. Usuario anónimo 4 dice. Una tragedia personal completamente innecesaria. Estoy de acuerdo. Era innecesaria. Podrías haber hablado con tu marido, haber sido un equipo. Pero elegiste el camino fácil del engaño. La tragedia es tuya y solo tuya. Respuesta de la OP. No estoy de acuerdo. El camino fácil habría sido aceptar mi destino profesional como la mujer casada. El camino que elegí fue el difícil, luchar por mi carrera mientras intentaba preservar una vida doméstica pacífica. El fallo no fue mi estrategia, fue que la estrategia fue descubierta debido a un evento impredecible. Actualización 1, 4 meses después. Han pasado 4 meses. El proceso de divorcio está en marcha, y he abordado la división de bienes con la misma mentalidad estratégica con la que abordaba mi carrera. He creado hojas de cálculo. He consultado a expertos financieros. Javier, por su parte, parece operar puramente desde la emoción,
aceptando términos que son objetivamente desfavorables para él, como si quisiera terminar el proceso lo más rápido posible. Su falta de visión a largo plazo sigue asombrándome. He analizado los comentarios de mi publicación original. Hubo una predecible avalancha de juicios morales basados en conceptos anticuados como el engaño. Muy pocos entendieron el núcleo del problema, una incompatibilidad fundamental en la gestión del riesgo y la estrategia de vida. La respuesta del usuario anónimo 1 que califica mi enfoque de egoísmo, es un ejemplo perfecto. No es egoísmo, es una gestión individualizada de los activos de carrera para maximizar el rendimiento de la unidad familiar. Es un concepto financiero básico aplicado a la vida doméstica. El trabajo ha sido mi refugio, porque es un entorno donde la lógica y los resultados son recompensados. Daniel, mi mentor, fue increíblemente comprensivo. Le conté una versión simplificada. Mi marido no pudo soportar las presiones de mi carrera y decidimos separarnos. Es una explicación que tiene la virtud de ser técnicamente cierta. Su apoyo ha sido fundamental. He conseguido liderar el proyecto de Londres, lo que implica aún más viajes. Irónicamente, el divorcio ha liberado mi agenda. Es un resultado imprevisto pero eficiente. No he vuelto a hablar con Javier fuera de los correos de los abogados. He oído que ha dejado nuestro apartamento y se ha mudado a un sitio más pequeño, más cerca del instituto donde trabaja. Parece que está optando por una reducción de escala, en su vida, una retirada hacia lo seguro y predecible. Confirma mi diagnóstico de que su aversión al riesgo era un defecto sistémico en nuestra asociación. No siento tristeza. Siento algo más parecido a la decepción que un inversor siente cuando una startup prometedora fracasa por una mala gestión. Teníamos todos los componentes para el éxito, pero uno de los socios fundadores no tuvo el temple para soportar las presiones del mercado. Es una lástima, una pérdida de potencial, pero no se puede construir un imperio con un socio que tiene miedo de salir del garaje. Actualización 2, un año después. Ha pasado un año. El divorcio es definitivo. Soy, oficialmente, solo Laura, a tiempo completo. Y la simplificación de mi identidad ha tenido beneficios operativos significativos, o eso me digo a mí misma. Ya no tengo que cambiar de modo en el coche. Mi vida es una línea recta, coherente, vacía. Mi carrera ha despegado. Soy socia junior, tal como lo había planeado. Los viajes, las cenas, el networking, todo es más fácil. He alcanzado los KPIs que me propuse, pero extrañamente, la satisfacción del logro es silenciosa. Como leer una cifra positiva en un informe, en lugar de sentir la euforia de una victoria. Empecé a salir con Daniel, mi antiguo mentor. Fue una progresión lógica, una fusión de dos entidades con objetivos similares. Pero nuestra relación es como una reunión de la junta directiva interminable. Hablamos de sinergias, de proyecciones, de optimización de nuestras agendas sociales. Es una alianza. Es eficiente. Pero a veces, en la quietud de la noche, en un apartamento minimalista que es 2 veces más grande y 10 veces más frío que el que compartía con Javier, me doy cuenta de que la eficiencia es una compañía muy pobre. Vi a Javier hace unas semanas. Coincidimos en la boda de unos amigos en común. Había engordado un poco, parecía más cansado, pero tenía una luz en los ojos que yo nunca le había visto, o que quizás había olvidado. Estaba con otra profesora de su instituto. No era despampanante. Era normal. Y se reían. Una risa fácil, genuina, por una tontería sobre la tarta de bodas. Tuvimos una breve y cordial conversación junto a la barra de postres. Te veo bien, Laura. Felicidades por el ascenso, dijo. Gracias, Javier. Tú pareces feliz, respondí, y la palabra me salió con más sorpresa de la que pretendía. Lo soy, dijo con una pequeña sonrisa. La vida es más simple ahora. Menos estratégica. Esa palabra, estratégica, la dijo sin malicia. Era una simple observación. Y se sintió como una sentencia. Verlo allí, feliz en su simplicidad, no me provocó celos. Me provocó una sensación que no supe identificar. Una especie de error de cálculo. Como si hubiera optimizado todas las variables equivocadas. Él había perdido la sociedad conmigo, pero parecía haber ganado algo más, algo que no aparecía en mis hojas de cálculo. Mi error no fue quitarme el anillo. Mi error fue pensar que la vida era un juego que se podía ganar con estrategia. He ganado. Tengo el título, el sueldo, el socio poderoso. He conseguido todo lo que me propuse el día que me quité ese anillo. Entonces, ¿por qué a veces, cuando llego a casa y el único sonido es el zumbido del aire acondicionado, siento que he sido liquidada? La disolución de mi matrimonio no fue una tragedia. Fue una transacción. Y empiezo a sospechar, con una lógica fría que me aterroriza,
que vendí el único activo que realmente tenía valor por un puñado de acciones que no me dan ningún dividendo de felicidad. Ha sido, en retrospectiva, una decisión de negocio impecable que me ha dejado en la más absoluta bancarrota.